¿Verdad, hermanos? Nosotros no tenemos que esperar que el que tenemos al lado las empiece a quitar, ¿no? Por ejemplo, un error muy grande es decir, ¿verdad? Pues yo no cambio porque él no cambia, ¿no? O yo voy a cambiar hasta que tú cambies. O sea, el llamado es personal, ¿sí? Aquí no es de ver quién quiere y quién no quiere, es personal. Es el que sintió el llamado de parte de Dios, el que va a decir, yo quiero cambiar, ¿sí? Yo no nací para ser igual que todos los demás. Entonces, nosotros decidimos ser del montón o decidimos ser verdaderos hijos de Dios, ¿sí? O sea, llegar a la estatura del varón perfecto. Y para eso nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos. No podemos hacerlo, hermano, con nuestra vieja manera de vivir. No podemos hacerlo si siempre estamos señalándonos, juzgándonos, criticándonos, ¿sí? No puede ser de esa manera. Cuando usted viene a Romanos 12, ¿verdad? En el verso 2, ¿sí? Si alguien tiene una nueva versión, a ver, dale a la otra, por favor, si no me la regresa. No se regresa. A la de aquí estaba antes. Regresa nada más con el de arriba. Ahí está. Sí, sí. Sí. Romanos 12. ¿Ya está ahí? Verso 2. Por favor, Gaby. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, David, tú que tienes nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Amén. Dice que Dios los transforma en personas nuevas, al cambiarles, ¿de qué? La manera de pensar. Entonces, la única manera en la cual nosotros, quita de ahí una mochila si quieres sentar otra hermano, Iván, por favor. ¿No? O sea, miren, nosotros tenemos que ver esa realidad. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, cuando nosotros empezamos a entender que nuestra mente debe de ser renovada, no la renovamos conforme a la conducta que hace un hombre. Porque todos, sin excepción, dentro de la congregación tenemos debilidades. Y que levante la mano el que diga que no tiene ni una sola debilidad. ¿Sí? Todos nosotros tenemos defectos. ¿Por qué? Porque de lo vil y lo menospreciado se agradó a Dios. ¿Para qué? Para hacer callar a lo sabio. Entonces, cuando nosotros venimos a Corintios, nosotros podemos darnos cuenta, bueno, a las cartas a la iglesia de Corintios, cómo ellos tenían que depender mucho de Dios. Porque ellos estaban teniendo situaciones en su vida, en sus mentes, en sus pensamientos, que no eran correctas. Vaya usted a 1 de Corintios 3, en el verso 1, 2 y 3, por favor, perdón, José, del Rosario. Él es del Rosario y él es italiano. 1 de Corintios, perdón. 3, del verso 1 al 3, hermano. De manera que yo, hermanos, nos puede hablar como el Espíritu, sino como la carne, como los niños en Cristo. Os digo, en Cristo, os di a beber leche y no, es que no veo, ni leche y no, viendo porque aún no eres capaz, ni os capaz de todavía. No, préstame tu celular. No veo. Ok. Yo le ayudo. ¿O ya lo tienes ahí? Échale, ya lo tiene. La versión Reina Valera Gómez dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quiero que vea principalmente que hay edades dentro de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Que no todos realmente son maduros. Aunque tengan 30 años en la iglesia, no han alcanzado muchas veces la madurez, pero eso ya es un problema. No quiere decir que sea una regla, ¿eh? ¿Sí? Ese es un problema, no es que sea una regla. Y dice ahí, hermano, sí dice:
Podía beber leche y no carne porque aún no podías digerirla, ni aún ahora podéis, porque aún sois carnales. Noten la edad espiritual. Un niño espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ya se dio cuenta? ¿Sí? O sea, todo lo que manifiesta nuestro yo, o sea, las envidias, las contiendas, los celos, los pleitos, toda esa situación manifiesta una edad espiritual. No importa a veces si estamos detrás del púlpito o estamos, hermanos, nosotros sirviendo en alguna área. Nuestra conducta en nuestro corazón manifiesta mucho nuestra edad espiritual. ¿Sí, hermanos? O sea, cuando nosotros empezamos a vivir una vida espiritual, nosotros tenemos paz en nuestra alma. Empezamos a marcar una diferencia en nuestras vidas. No somos contenciosos, no somos iracundos, no somos... Entonces ahí es donde nosotros realmente nos damos cuenta de que somos humanos, ¿no? Que tenemos debilidades, que tenemos, hermano, que depender absolutamente de Dios y solamente de Él, porque de lo contrario no vamos a poder alcanzar los objetivos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver al hermano, ¿verdad?, que tiene una debilidad, o muchas veces los hijos ven al papá, ¿verdad?, que se enoja, que pierde el control y dice, pues así son los cristianos. Entonces crecen y pues siguen siendo lo mismo, porque están poniendo los ojos ¿en quién? ¿Alguien dijo algo? En la computadora. Me dijeron ahí en la computadora, está en el Zoom. Paso, está endemoniada perfecta. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted vea esa realidad. ¿Por qué? Porque nuestras vidas como cristianos, ¿sí, hermanos? A veces las queremos comparar con una persona, porque tiene carisma, porque tiene elocuencia, ¿verdad? Porque tiene algo, tiene algún don expuesto. Pero cuando ustedes vienen a la iglesia de Corintios, vemos que todos aquellos que tenían dones, tenían debilidades. ¿Por qué? Eran niños espirituales, óiganlo. Ellos eran niños espirituales y tenían dones de poder activos. ¿Sí, hermanos? Tenían palabra de ciencia, tenían palabra de sabiduría, tenían don de sanidades, tenían la operación de hacer milagros, hermanos, ¿sí? Tenían el hablar lenguas, géneros de lenguas, ¿verdad, hermanos? Tenían profecía, pero eso estaban diciéndoles, aquí Pablo les estaba calcando claramente que eran niños, que ellos no podían soportar la vianda sólida o la carne. ¿Por qué? Porque aún tenían muchas debilidades. Ahora yo quiero que usted vea desde este momento que a veces los dones pueden operar, ¿sí?, aún siendo niños espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es el que los activa. Pero no se los activa, y aquí es donde viene el balance, porque muchas veces Dios activa un don en tu vida, ¿sí? Pero si tú te sientes la papa frita porque Dios te habló, ¿sí?, o te sientes que eres la máxima autoridad porque estás detrás de un púlpito, ya perdiste los pies de la tierra. Porque a mayor unción, mayor ataque demoníaco. Escúchenlo. Y el enemigo te va a querer llevar a perder el control, a perderte en tu egoísmo y en tu vanagloria. Entonces, cuando nosotros vemos, ellos tenían dones, y Pablo les viene a decir, no es suficiente con sus dones. Ustedes son niños espirituales y tienen que alcanzar madurez. Y entonces él termina, ¿verdad? Dice, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. O sea que no es nada más dependiendo de nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a entender la voluntad de Dios, cuando nosotros venimos a entender los propósitos divinos, nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos, ¿sí? Quiero que vaya un texto más, quiero que vaya usted ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 13. Primera de Pedro 1, versículo 13. ¿Ya llegó? ¿Sí? Por favor, Abigail. Abigail Ramírez. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed Como hijos obedientes, no os conforméis a lo que antes vivías. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos los textos. ¿Sí? Las cartas leche, o las cartas, ¿verdad?, que nosotros le llamamos vianda suave, no son las cartas de Pablo.
Las cartas de Pablo son las cartas prácticamente sólidas, las cartas carne, ¿sí? En donde nosotros encontramos demasiado peso y orden para la iglesia, ¿sí? También en las cartas leche, pero es importante que nosotros tengamos un balance en ello, ¿sí? Hay muchos que dicen, yo ya no bebo lechita espiritual, ¿los he escuchado? No, a veces los escucho demasiado, pero ¿a poco no hasta de grande se toman su vaso de leche? ¿No? Dicen unos, yo ya no soy intolerante a la lactosa, hermana, vean, gloria a Dios, ¿verdad? Pero fíjese bien, yo quiero que usted pueda entender que la Escritura siempre nos va a llevar en un crecimiento, en un desarrollo, en una vida adelante, ¿sí, hermano? Por eso es que dice la Escritura, Proverbios 4, verso 18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta realidad. Por favor. ¿Sí? Hay un objetivo principal, hermanos, ¿sí? Para nuestras vidas como cristianos. ¿Sí? Y esa vida como cristianos, ¿sí? Es aprender a pensar y sentir como Cristo. Eso es algo que usted debe de entenderlo, siempre. Aprender a pensar y sentir como Jesús. ¿Sí? Y ahí es algo muy importante para nosotros, porque muchas veces nuestras debilidades, nuestras situaciones que tenemos, cuando viene una situación a su vida, ¿usted piensa como Cristo? No, yo pienso como Juana la Cubana, dicen, ¿verdad? O como Juan Camané. Pero no estamos pensando como Cristo, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos un declive. ¿Por qué? Porque lejos de dar un testimonio, hermano, estamos cerrando puertas para el Evangelio, ¿sí? Miren, en la mañana salió mi perra y se metió y golpeó la puerta y la cerró. Y dije, ay, esta perra ya me cerró la puerta. Arriba pasó unas personas, ya mejor le dije a mi esposa, ábreme la puerta, por favor. Y dije, no vayan a pensar que le estoy diciendo algo a mi esposa. Ya ve cómo es el mundo, hermano, ¿no? Dije, Marta, ábreme la puerta, que la perra me cerró la puerta. Hasta pena me dio, hermanos, cuando dije eso. De verdad. Porque dije, como es la gente del mundo y van pasando en la calle porque es hora de escuela, hermanos. Y dije, ay, Dios mío, le digo, ay, ábreme la puerta, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras, por mínimas que sean, hermanos, y las acciones, porque a veces inmunizamos a la gente de buscar a Dios. Inmunizamos a las personas que nos rodean, hermanos, aún a nuestros propios hijos, de buscar a Dios, porque nuestros pensamientos no están en Cristo, ni nuestro sentir es como el de Dios. Cuando usted le hacen algo, ¿usted qué dice? ¿Juzga la causa al que juzga justamente? ¿O dice usted, no, esta me la va a pagar porque no sabe con quién se metió? Me la hace, me la paga, ¿verdad? Me desquito en la noche, van a ver si no, ¿no? Entonces, el tener el sentir de Cristo es algo fundamental, hermano, ¿sí? Y para poder tener el sentir de Cristo, un cristiano no puede dejar la palabra de Dios, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, ¿sí? Es bueno que usted escuche alabanza, no rock urbano, alabanza, ¿sí? Es bueno, hermano, que usted pueda escuchar una enseñanza con enfoque y dirección, ¿sí? Por ahí hay un predicador de jóvenes, y ni le voy a decir el nombre, pero ¿sabe qué dice? Que no hay problema de que el joven escuche heavy metal ni rock, ¿sí? Y yo digo, eso es totalmente satánico, porque entonces no estamos renovando nuestros pensamientos. Y eso no es cristiano, eso no es del Espíritu. Y hoy un joven fue y me preguntó, a ver, ¿usted qué opina de esta enseñanza que acabo de escuchar? Porque a mí me parece perfecto. Le digo, pues que el diablo te engañó. Porque dice la Escritura que debemos de renovar nuestra vida y que músicos y cantores encontrarán en él todas las fuentes. Y es en él donde nosotros vamos a ser recreados, vivificados, ministrados, en donde nosotros vamos a encontrar realmente el éxito en nuestras vidas, iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender esta realidad en Cristo, amén. Entonces, Dios quiere llevar a muchos en sí, a sus hijos, a la gloria. Él no quiere, su voluntad es que nadie se pierda, que todos vengan a su conocimiento. Ese es el plan divino, ¿sí?
Él no quiere que su esposo, por iracundo que sea, gritón, mandón, ¿verdad? Violento, ¿verdad? Abusivo, ¿verdad? A veces, ay, ¿qué está diciendo, hermano, verdad? Si yo soy un padre dulce. Bueno, a lo mejor eso es lo que usted piensa. Pues si le preguntamos a su esposa, ella va a decir otra cosa. Y si al esposo le preguntamos de su esposa, va a decir otra cosa. Pero nosotros debemos ir siempre a la renovación del Espíritu, a la vida del Espíritu. Y eso nos conlleva a vivir una vida victoriosa. Hebreos 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones. Subráyelo. Perfeccionarse por aflicciones. ¿Ya se dio cuenta ahí? Al autor de la salvación de ellos. Ahora, yo quiero que usted note esta palabra aflicción, porque en una escritura dice, ahí en el Salmo 32, sí dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, ¿qué dice? Lo librará Jehová, ¿sí? Ahora, fíjense bien, esto no quiere decir que usted se vuelva masoquista, sino que en las necesidades usted sepa depender de quién. Dios. Y estar apegado A Dios. Entonces usted, en vez de que venga una aflicción y se aleje, usted va al Padre y el Señor lo lleva a la victoria. ¿Sí? Jesucristo en todas sus aflicciones siempre estuvo con el Padre. Él nunca se separó del Padre. En todo su caminar terrenal, nunca se separó del Padre. Y eso es lo que Él nos enseñó. Y eso es lo que Él nos muestra en los Evangelios. Sin excepción alguna, hermano, los Evangelios siempre nos llevan a entender el propósito divino, ¿sí? Y cómo nosotros debemos de conducirnos como hijos, ¿verdad? Cuando usted viene al Evangelio de Juan, va a ver que infinidad de veces, aproximadamente, ¿sí? El Señor tiene una relación de unas 50 veces haber estado mencionando, ¿verdad? Una relación con el Padre aproximadamente, ¿sí, hermano? Y usted ve cómo Él se relaciona, y usted ve cómo Él, hermano, sí tiene una relación con Dios. La gloria que hemos de tener es la de ser semejantes al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Es eso. A mí me impacta, ¿verdad?, la vida del Señor Jesucristo, hermanos, desde el nacimiento, los planes, los propósitos divinos, todas las cosas, ¿verdad?, que Dios quiere hacer para nuestro... No dije que lo llamó Sansón. Sansón lo hubiera labrado. ¿Sí? El perro de acá afuera se llama Sansón, ¿verdad, hermano? Es bíblico, dice la Entonces, esa es la voluntad de Dios, hermanos, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a ser semejantes a Cristo. Ese es su meta. Como cristiano usted no se puede detener. No importa, tal vez el testimonio que usted está teniendo en casa no es el correcto, pero Dios lo llamó a ser diferente, porque a cada uno de nosotros nos hizo un llamado especial Dios, ¿sí? A cada uno de nosotros, hermano, nos llamó, nos escogió, ¿sí? Para llegar a ser un testimonio de vida, para llegar a ser un testimonio de luz. Entonces, cuando en las circunstancias difíciles, ¿verdad?, yo sé estar con Dios, yo sé depender de Dios, mi vida siempre va a ir en bendición, en victoria y en testimonio. Nada me puede detener del llamado divino. ¿Sí, amén, hermano? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, mi vida cristiana, hermano, sí, debe de aprender a pensar y sentir como Cristo. Tener el sentir de Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces, si yo entiendo esta realidad con mi Dios, si yo entiendo esta realidad en el propósito de Jesús, yo tengo que ir hacia adelante. Yo no me conformo, no me distraiga, porque es importante que su vida cristiana alcance la meta. Es importante que usted pueda ir hacia adelante. Usted no puede poner los ojos en el hombre, ¿sí? Usted debe de poner los ojos en Jesús y día a día ser más semejante a ¿quién? A Jesús, ¿sí? A Jesús. Cada día, hermanos, ser más semejante a Dios mismo, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, eso no lo podemos hacer. En Filipenses 2, del 5 al 11, nosotros vemos toda una estructura del sentir de Dios, ¿sí? Y es importante que nosotros la tengamos en cuenta, ¿sí? Filipenses 2, versos 5 al 11.
¿Ya llegó? Así, hermano, sí, dele la vuelta. Gracias. Sí, hermano, yo quiero que usted vea esa realidad en Cristo, ¿no, hermano? ¿Sí? Cuando nosotros venimos y entendemos la mente de Cristo, hay características muy específicas. Y cuando en el verso, ¿verdad? En el verso 5 dice, hay en vosotros este sentir. Esa palabra sentir en el vocablo griego, ¿sí? Está en relación a que tengan la mente de Jesús. ¿Sí? Nunca buscó, hermano, a cosa que aferrarse, ¿sí? Ni a la vida misma, porque la voluntad de Dios, ¿qué era? La cruz, ¿sí? La voluntad de Dios para Jesús era la cruz, y en ella que usted pudiera alcanzar eterna redención, ¿sí? Y la limpieza de sus pecados, ¿sí, hermanos? El que usted pudiese haber sido redimido. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad en Cristo, nosotros tenemos que aprender a renovar nuestras vidas. Usted puede decir, es que eso para mí sería imposible. Claro que no es imposible para usted. Nada de lo que está escrito en la Biblia le debe de ser una imposibilidad para su vida. ¿Por qué? Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 15 y 16, por el favor, hermana Isabel. Sino como aquel que os llamó ustedes también en todas vuestras maneras de vivir. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Amén. Ahora fíjense bien, esa santidad de la que habla ahí, ¿usted se le complica ser santos? ¿Hay una imposibilidad para ser santos? ¿Hay una imposibilidad para ser santos? Si me conocieran, hermano. ¿Hay una imposibilidad para ser santos? No, porque usted ya es santificado en el Hijo. Usted ya es santo, así de simple. Ahora, pero mis modales, mis palabras, mis acciones, mis reacciones, ¿por qué siguen siendo así cada vez peor? ¿Sí? ¿Por qué sigo señalando? ¿Por qué sigo sacando el látigo, la espada y le corto la cabeza? ¿Verdad? ¿O le hago tantas cosas a las personas? ¿Por qué? Porque eso manifiesta su naturaleza caída. Pero cuando usted entiende que en usted está el Espíritu Santo, ¿sí? Para usted no hay una imposibilidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer desde el verso 3. Sí, por favor, Abigail. ¿Sí, usted? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿O no? Fue muy rápido, hermano, fue muy rápido. Ven, fíjense bien. Aquí esto nos da una revelación tremenda, hermano, ¿sí? O sea, su vida cristiana es otra historia, a partir de la obra de Cristo en el Calvario. ¿Ya llegó? Sí, pues ya lo leímos. Ahora fíjense bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante al conocimiento de aquel que nos llamó a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Se fue a la última. Hasta arriba, hermano. ¿Sí? Dice ahí. Por medio de las cuales nos ha dado, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses, ¿qué dice ahí? Partícipes. Hechos participantes de la naturaleza divina.
¿sí? Ustedes participan ahora de una naturaleza que Divina. no es terrenal. Entonces, nada más entendiendo ese versículo, usted entiende que usted no pertenece a ¿qué? Al mundo. A esta tierra, ¿verdad? Que usted es peregrino y advenedizo en esta tierra, ¿sí, hermano? Y entonces, usted debe de entenderlo de esa manera. Fíjense bien el pensamiento de los patriarcas, hermanos. Quiero que usted vaya al Salmo. Salmo 39, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. ¿Sí, hermano? Ellos tenían un testimonio en la realidad que este tiempo era momentáneo, que todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, hermano, Dios nos lo dio para disfrutarlo solo una vez. ¿Sí? Si tú no aprovechas a tus hijos de chiquitos, crecen. ¿Sí? Si tú no aprovechas tu matrimonio, no lo valoras, se disipa. Todo eso es para una vez, para que tú lo puedas valorar y seas buen mayordomo de todas las cosas que Dios te ha dado. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esa realidad en Cristo, amén. Cuando nosotros entendemos los propósitos divinos, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, hermanos, sí, necesitamos venir a ese entendimiento. Dios nos llamó, no para ser, hermanos, sí, alguien más en esta tierra, sino para manifestar su testimonio, para ser verdaderos, para no ser religiosos, sino para poder realmente manifestar la cruz en donde quiera que nosotros nos movamos. Por eso la palabra de Dios marca, y Jesucristo bien lo dijo de esta manera, ¿sí? Aquel que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo cada día. Bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué dice ahí? Y siga. ¿Sí? Por favor, ayúdame con mi cosa. Cuando nosotros entendemos esa realidad en Cristo, mi vida ya no es común, mi vida ya no es monótona, ¿sí? Mi vida, hermano, ya lleva un propósito más específico a la realidad. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que el llamado es específico y personal. Aquí tú no tienes que esperar si cambia tu esposo o no cambia, ¿sí? Ni tenemos que esperar si la mujer cambia o no cambia, o si mis hijos quieren ir o no quieren ir, ¿sí? Yo decidí servir a Jesús. Yo le entregué mi corazón, yo lo reconocí como Señor y Salvador. Entonces yo estoy llamado a ser renovado en mis pensamientos y no puedo quedarme atrás, sino todo lo contrario, tengo que venir a la renovación, tengo que venir a la verdad, tengo que venir a la voluntad, a los propósitos de Dios. Amén. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos de esa manera. Porque si nosotros no lo entendemos de esa manera, siempre vamos a ser religiosos. Y hasta le van a decir, es una secta. ¿Sabe por qué? Porque pone los ojos en el hombre. Porque no conoce la Biblia. Porque simplemente ve dones, pero no manifiesta el carácter de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en su vida. El carácter de Cristo, la mente de Cristo debe de estar en usted. Amén. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en la eternidad con honor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios poderoso y reina en la eternidad, con gloria, honor y poder. Mi Dios va a ser renovado. Usted está consciente, ¿verdad?, que tiene muchas debilidades.
realidades y lo único que ha manifestado hasta este tiempo es una religión. Dígale, Señor, perdón. Dígale, Señor, yo te necesito. Dígale, Señor, yo quiero ir adelante contigo, manifestando tu poder, manifestando tu verdad, manifestando tu cruz sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Repita conmigo, diga, Señor, en esta noche yo renuncio a la vanagloria, al orgullo, a la soberbia. Señor, te pido que me perdones. Señor, en esta hora renuncio a vivir mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, en esta hora me arrepiento de tener esas actitudes que no son correctas delante de ti. Señor, a todos aquellos que he lastimado con mi conducta, con mis acciones, con mis reacciones. Señor, yo te pido que me perdones. Señor, y que ellos puedan venir a tu entendimiento y a tu verdad. Que cambie mi testimonio. Que manifieste yo tu cruz. Que pueda yo decirle no a la mala conducta de la carne. Gracias, Dios, porque tú me llevas de la mano para ser un testimonio de Dios. Te adoramos. Padre, yo oro por tu iglesia en esta noche. Señor, tú has visto sus corazones. Tú has visto, Señor, sus intenciones más profundas de su corazón, porque tú eres el que ve el corazón de cada uno de ellos. Dáselo conforme a su sentir. Y conforme ellos hicieron esta oración, que ellos puedan, Padre Señor, ser ministrados. Que ellos puedan, Señor Padre, ir hacia adelante, ser renovados, ser vivificados. Te adoramos, Señor. Reprende toda obra del diablo en contra de sus vidas. Señor, toda trampa que el maligno ha querido poner en contra de sus corazones, Señor, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus hijos. Señor, sea quebrantada toda maldición, Padre, en esta hora. Se rompa toda maldición generacional. Se rompa toda maldición familiar. Y ellos puedan manifestar tu vida. Toda apatía, toda indiferencia. Señor, sea quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. Y sea derribado todo aquello, Señor, que el enemigo ha puesto, Padre Señor, en sus vidas. Gracias. Porque creemos en esta hora que tu soplo divino, Padre Señor, se lleva todo lo que el hombre ha querido para levantar en esta hora, Padre. Que ellos pueden ver tu voluntad y tu propósito. Ellos pueden, Padre Señor, hacer tu perfecta voluntad, Dios, en este tiempo. Te rendimos la gloria y el honor, Padre. Y te damos gracias por cada familia aquí representada, porque eres tú ministrando a cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús.